La edad de la adolescencia es una de las etapas consideradas las más difíciles, las más complicadas entre los jóvenes que comienzan desde los 10, 9 incluso años de edad hasta los 19, 20 años en algunos casos. Soy el pastor Daniel Castillo y quiero contarte cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes. La palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6 verso 4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. En otra versión más tradicional, en la versión Reina Valera, por ejemplo, el versículo de Efesios 6:4 dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Acá esta versión TLA dice: no hagan enojar a sus hijos. Cuando hablamos de la etapa adolescente, siempre nos enfocamos en la etapa o en la crisis adolescente, nos enfocamos en las etapas más complejas, las etapas más difíciles de la adolescencia, ¿verdad? Pero esto tiene una explicación biológica y primero que todo quiero comentarte que según estudios, incluso neurocientíficos han arrojado que a la edad desde los 10 años en adelante el ser humano, en el hipotálamo que está ubicado en nuestro cerebro, se desprende un flujo hormonal y se desprende, ¿cierto?, una sensación. Este flujo hormonal causa la sensación de anarquía, que en su primera etapa es un sentimiento de anarquía inocente que básicamente busca obtener una identidad propia. Entonces a esta edad ya nuestros adolescentes comienzan a cuestionar todo lo conocido para enfrentarse y tomar decisiones frente, ¿cierto?, a lo que queda por conocer. Es decir, hay una etapa del descubrimiento. En esta etapa del descubrimiento es importantísimo que como padres podamos entender las razones del comportamiento de nuestros adolescentes, que muchas veces la tradición, ¿verdad?, nos ha hecho creer que nuestros adolescentes están poseídos, incluso endemoniados, ¿cierto? Pero no se trata de eso, no es nada por el estilo, sino que es una etapa normal. Ahora bien, la personalidad de los adolescentes no cambia. No es que un niño sea tierno y a la edad adolescente cambie su personalidad y sea atrevido. En realidad la personalidad es algo parejo, es algo plano, simplemente que a ciertas etapas se despiertan factores que antes estaban dormidos. Con esto quiero decir, con esto no estamos justificando el comportamiento, ¿cierto?, negativo de algún adolescente. Simplemente el primer paso para que podamos ayudar a nuestros hijos de una manera bíblica, con principios bíblicos, es primero entender por qué se comportan de cierta manera, por qué piensan de cierta manera y por qué sienten de cierta manera. Es importante que como padres nos demos el trabajo y nos tomemos el tiempo para aprender a cómo poder ayudar, ¿cierto?, a nuestros adolescentes. Y hay 4 maneras básicas que puedo compartirte en esta ocasión acerca de cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes. La primera es una técnica conocida como el mirroring, que es una suerte de espejismo o símil frente a nuestro adolescente. Es decir, lo primero que tenemos que entender es que todo se puede solucionar, todo se puede mejorar, todo se puede canalizar a través del diálogo. Si no hay un diálogo y si los padres no mostramos un interés al diálogo, en realidad nuestro adolescente va a estar solo y se va a ir viendo cada vez más lejos. Y nosotros como padres vamos a también verlos cada día y cada vez más lejanos. Nuestro objetivo es acercarnos,
Nuestro objetivo es hablar, establecer un diálogo. Y hay dos tipos de establecer diálogo, hay dos maneras de hacerlo. La primera son los diálogos reporte, que es donde nosotros hablamos, preguntamos y obtenemos una respuesta. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo dormiste anoche? Bien. ¿Hiciste tu tarea? ¿Hiciste tu cama? Sí, la hago después. Son preguntas y conversaciones reporte, que son necesarias, por supuesto, por el día a día. Pero hay otro tipo de diálogo, hay otro tipo de preguntas, hay otro tipo de conversaciones, que son las conversaciones profundas, generativas, que no tienen que ver con averiguar qué es lo que está sucediendo, sino que tienen que ver con averiguar en cómo puedo relacionarme mejor y cómo puedo ayudar mirando hacia el futuro. Debemos entender que nuestros adolescentes no van a retroceder a volver a abrazarnos en la calle ni a darnos un beso frente a sus amigos. Debemos tener una etapa de acompañamiento. Un error fundamental, un error muchas veces gravísimo, es pensar que podemos llegar a ser amigos de nuestros adolescentes. Sé que tú y yo hemos tenido amigos, ¿cierto?, que son padres de adolescentes, donde hemos escuchado, oye, mira, yo soy amiga de mi hija, vamos a comprar juntas, ella usa mi ropa, yo uso su ropa, nos contamos todo. Y a la luz de la Escritura, ¿cierto?, a la luz de los principios bíblicos y lo que Dios demanda para nosotros como padres, es erróneo pensar que podemos llegar a ser amigos de nuestros hijos. Los adolescentes más que nunca necesitan guía, corrección y parámetros, pero no desde una esquina de lo perfecto, no desde la esquina de lo dictador, sino desde el lado del acompañamiento. Usted y yo debemos transformarnos en asesores de nuestros hijos. Como te decía, la primera técnica es el mirroring, a través del diálogo. Este mirroring o esta técnica consiste en asimilarnos con nuestro adolescente, es decir, cuando usted esté conversando o quiera acercarse a conversar con su adolescente, lo primero que debemos hacer o entender es que debemos parecernos en el modo de expresión, quizá hablar su lenguaje, acercarnos de una manera tácita, ¿cierto?, y respetuosa a nuestro adolescente. Muchas veces queremos entablar conversaciones en espacios, en lugares y de maneras que a nosotros como adultos nos parecen cómodas. Sin embargo, para el adolescente les parecen fomes, anticuados y sin sentido. Para entrar a ayudar a nuestro adolescente, primero debemos parecernos a nuestro adolescente. ¿En qué sentido? Entremos en su mundo. Si quieres salir de vacaciones y conversar con él o con ella, es recomendable ir y hacer una actividad que al adolescente le guste hacer, ¿no? ¿Para qué? Para que él sienta que nosotros estamos en su entorno y en su mundo y hablando su lenguaje. La segunda técnica es la reciprocidad. Una vez que hemos establecido un símil en la manera de hablar, en la manera de expresar, utilizando sus términos, utilizando sus palabras, su lenguaje, su movimiento al conversar, podemos establecer la reciprocidad, que tiene que ver con devolver, ¿cierto?, aquellas frases, aquellas palabras que el adolescente nos transmite a nosotros en la primera etapa. Es decir, cuando ya establecimos, ¿cierto?, un símil y el adolescente sabe y entiende que él está hablando casi con un igual en la forma, ¿cierto?, ya podemos establecer reciprocidad, es decir, devolver algunas frases, ¿cierto?, asentir con nuestra boca, con palabras, con ademanes que estamos entendiendo lo que él nos está diciendo. Como tercera técnica tenemos la búsqueda de espacios comunes. Y esto no quiere decir solamente espacios físicos, sino que también momentos adecuados. Muchas veces queremos hablar con nuestros adolescentes en momentos que para ellos no son los adecuados, no son los correctos. No estoy tratando de decir que como adultos tenemos que
acomodar todo nuestro mundo a ellos. Simplemente debemos buscar momentos en donde seamos capaces de dejar de lado algunas cosas por ir tras lo que es importante, que son nuestros hijos, ¿no? Y debemos propiciar estos momentos. La búsqueda de espacios comunes tiene que ver con poder entablar conversaciones acerca de cosas que para ellos les resulten interesantes e importantes. Mi hija Sofía, por ejemplo, tiene 12 años y descubrió que le gusta la lectura. Por lo tanto, para mí la lectura es un espacio en común. La literatura puede ser un espacio en común que me sirva para que nos podamos reunir dentro de ese espacio y conversar acerca de libros, de autores, de historias, de novelas, y desde allí poder entablar una cercanía con mi adolescente. En tu caso puede ser que a tu hijo, a tu hija le guste la ciencia, el fútbol, la astronomía, la cocina, la música o un estilo de vestir, no lo sé. Pueden ser muchos espacios, debemos ser capaces de identificar esos espacios para abordarlos de una manera en que ellos se sientan parte de la conversación y no parte de una conversación o de un tema que no manejen. Y como cuarta técnica tiene que ver con la distancia y la frecuencia óptima de conversación. Muchas veces hay adolescentes que son muy de piel, que les gusta jugar, que les gusta el abrazo, que les gusta correr, que les gusta el toque, ¿verdad? En esos casos podemos acercarnos justamente con un toque de mano, con un abrazo, ¿verdad? Y comenzar la conversación de esa manera. En otros casos hay adolescentes que muchas veces tienen el temor de expresar sus sentimientos, por lo cual ellos van a tener una distancia óptima. Y como padres debemos reconocer que nuestros hijos adolescentes ya no son aquellos niños que les gustaba abrazarse, besarse o expresar sentimientos de cariño y amor frente a otras personas. Debemos aceptar que son distintos, que están viviendo una etapa completamente diferente. Y para eso tenemos que respetar muchas veces sus espacios. Cuando queramos conversar con ellos, respetar la distancia. Si tu hijo es muy de piel, podemos acercarnos más. Si tu adolescente ya le cuesta un poco, respetemos la distancia, respetemos el espacio y la frecuencia con la que podemos entablar un diálogo profundo con ellos. Muchas veces queremos conversar con ellos todos los días. En un inicio seguramente la frecuencia va a ser una vez a la semana, 2 veces a la semana, y en la medida que el adolescente se sienta parte de una conversación, en la medida que tu adolescente sienta que tú estás realmente interesado en él y no en lo que hace o no en su conducta, una vez que el adolescente se dé cuenta, ¿verdad?, de que estamos más interesados en potenciar sus fortalezas que criticar sus debilidades, entonces él va a sentirse parte de este diálogo y de esta conversación. Yo te animo a practicar estos consejos. Si tú tienes otros, por supuesto, es muy importante que podamos educarnos. Como dijo alguien en alguna oportunidad, en una reunión que tuvimos con padres, un papá me sorprendió, dijo: no conozco a nadie que en su lecho de muerte o en sus últimos días de vida diga: me gustaría haber sido mejor profesional, mejor ingeniero, mejor abogado. Siempre he escuchado a la gente en su lecho de muerte o en su lecho de agonía decir: me hubiese gustado ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa. Pero, decía este padre, a nadie o a muy poca gente veo que se esté capacitando y esté invirtiendo recursos y tiempo en capacitarse para ser mejor papá, mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, esposa. Siempre vemos a la gente que se está capacitando e invirtiendo millones de pesos en capacitaciones de la carrera que estudiaron, haciendo diplomados, haciendo MBA, haciendo montones de cursos de especialización profesional. Yo te invito a que puedas tomarte 1 hora a la semana para capacitarte como padre, como esposo, como hijo, como hija, etcétera, etcétera, como persona.
como cristiano. Y vamos a estar dando una serie de videos, ¿cierto? Subiendo contenido que nos puede ayudar justamente a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores tíos, mejores abuelos, mejor cónyuge, mejor persona. Creo que eso es muy importante. Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, como lo acabamos de ver hoy día. No provoquemos a ira, no hagamos enojar a nuestros hijos. Muchas veces nuestras actitudes, nuestra indiferencia, nuestro querer controlar, muchas veces deja, ¿cierto?, o hace que pasemos por encima de los sentimientos o de la etapa que nuestros adolescentes están viviendo. Te invito a seguirme en este canal y por supuesto estar pendiente de más contenido. Espero que esto te haya servido. Te bendigo en el nombre de Jesús.